Bienvenidos al curso del ECOE, Teoría e Implementación. Este es el tercer video del curso y aquí vamos a desmenuzar el término ECOE. El curso que estamos impartiendo es sobre el examen clínico objetivo estructurado, o más conocido por su acrónimo ECOE. Harden define al ECOE como un enfoque para la evaluación de la competencia clínica en el que los componentes se evalúan de forma planificada o estructurada, prestando atención a la objetividad del examen. Cada estación se enfoca en un elemento de la competencia clínica y el desempeño del sustentante se evalúa por un examinador mediante un paciente real, un paciente simulado o un maniquí o las investigaciones en pacientes. Esta es una imagen del libro de Harden en donde vemos que hay diferentes pacientes numerados 7, 8, 10 y esto sería la representación de diferentes estaciones. Por ejemplo, en la estación número 7 se ve a un médico que está escribiendo probablemente el reporte de alguna actividad que le dejaron. En el otro vemos en la 8, en la camilla número 8, una doctora que está examinando a un paciente y sentado se encuentra un evaluador tomando notas, etcétera. Esta es una representación simplemente y es del libro de Harden. En esta tabla se presenta un modelo de la planeación de un circuito de estaciones para el ECOE, donde vemos que en la primera columna aparece el rubro de estación y numeradas del 1 hasta el 14. La segunda columna habla de la descripción de lo que se va a encontrar precisamente en esa estación. La tercera columna habla de si va a existir algún paciente o de qué manera lo van a representar. Finalmente, la cuarta columna establece si va a haber un evaluador. Por ejemplo, en el rubro número 1, habla de la estación número 1 y enfoca a la descripción donde se hace la historia clínica de un enfermo con dolor en la cadera. El paciente corresponde a un paciente simulado y sí va a existir un evaluador. Quiere decir que ese evaluador va a considerar el examen que realiza el sustentante y la forma en que levanta la historia clínica. En la estación número 2 es una estación relacionada precisamente con la número 1. En esta estación 2 se le preguntan diversas situaciones relacionadas con la estación 1. Esto ya no lleva ningún paciente ni tiene un evaluador en ese momento. Vemos entonces que estas dos estaciones, la 1 y la 2, son estaciones que están ligadas. Luego podemos observar, por ejemplo, la estación número 3, en donde habla que el sustentante debe llevar a cabo la auscultación del tórax de un enfermo que tiene un soplo. Y para llevar a cabo la demostración de cómo lo hace el sustentante, se utiliza un maniquí y sí hay, desde luego, un evaluador. Así podemos ver todas las demás estaciones con su
explicación resumida de lo que se trata cada una de ellas. Para entender mejor qué es el ECOE y el enfoque de sus características, a veces es bueno buscar algunas palabras similares o sinónimos de los términos. Por ejemplo, como sinónimo de examen podemos usar evaluación, estimación o apreciación. Con relación al aspecto clínico, podemos entender que se va a tratar sobre aspectos de pacientes que pueden ser simulados, pero todos van a corresponder a escenarios médicos. Cuando hablamos de objetivo, queremos señalar que hay estaciones que son los mismos escenarios y que los examinadores podrán estar en algunas de las estaciones. Además, debe tener especificaciones de los estándares en cada una de las estaciones. Finalmente, podemos decir entonces que cuando hablamos de una evaluación, estamos indicando que se trata de un proceso sistemático para valorar el aprendizaje de los estudiantes o sustentantes. Cuando hablamos del aspecto clínico, nos estamos refiriendo a un conjunto de competencias de los profesionales de la salud. Y cuando hablamos del ámbito objetivo, estamos mencionando que se trata de mediciones de las habilidades de manera imparcial y consistente. Y finalmente, estructurado, vamos a entender que esta evaluación es planificada, sistemática y metódica. En esta sección vamos a enfocarnos hacia la objetividad que debe tener cualquier evaluación, pero en particular el ECOE. Recordemos que el ECOE nace para reemplazar el examen clínico tradicional, el cual había demostrado ser una forma poco confiable de la evaluación. Los problemas con la evaluación clínica tradicional incluían muestras pequeñas de las habilidades que se iban a evaluar y la subjetividad o sesgo estaba asociada con bajas calificaciones que proporcionaban los examinadores a los sustentantes. Precisamente, el ECOE se diseñó para evitar estos problemas. En cualquier examen clínico existen tres variables: el paciente, el evaluador y el sustentante. En el ECOE, cualquier sesgo que provenga de los pacientes y del punto de vista de los evaluadores se intenta reducir para que el resultado corresponda verdaderamente a la evaluación de la competencia clínica de los examinados. Las estrategias para asegurar la objetividad del ECOE se basan principalmente en 5 puntos. La primera es que los sustentantes se evalúan en varias estaciones. Al ECOE en ocasiones se le denomina también examen clínico multiestación, porque en un ECOE típico puede haber 20 o más estaciones. El número de estaciones requerido lo veremos con más detalle en otros videos. Sin embargo, es bien conocido que la confiabilidad del examen incrementa conforme aumenta el número de estaciones. Habitualmente en cada estación solo se evalúa una competencia y para permitir la rotación ágil de los sustentantes se asigna un tiempo uniforme a cada estación. Una característica clave del ECOE es que los sustentantes se evalúan sobre el mismo conjunto de estaciones.
es decir, el examen es igual para todos los sustentantes. Otra característica fundamental de un ECOE es que desde la planeación de la estación se especifica con toda claridad la competencia que se va a evaluar y la forma en la que se hará. Para ello se elaboran rúbricas y listas de cotejo. Durante el examen, cada sustentante es observado por varios evaluadores. Cada examinador recibe una detallada información sobre lo que se espera de él en esa estación y antes del examen se le imparte capacitación sobre lo que debe buscar y cómo interpretar la lista de verificación y desde luego la escala de calificación. Los estándares esperados del examinado en el examen global y en las estaciones individuales se especifican detalladamente y se determina el puntaje mínimo requerido para pasar e incluso se establece algún tipo de puntaje para discernir aquellos sustentantes que han hecho un examen de excelencia. La evaluación en un examen clínico tradicional solía ser oportunista y dependía de la disponibilidad de pacientes en el hospital o en la consulta externa. Por el contrario, una característica clave del ECOE es que lo que se evaluará durante el examen se planifica y acuerda cuidadosamente antes de implementarlo. Para la realización de un ECOE, se prepara con suficiente antelación un plan o tabla de contingencia en donde se resumen los resultados de aprendizaje y las tareas que se van a evaluar en cada estación. En la tabla de contingencia, en uno de los ejes se señalan los objetivos de aprendizaje o dominios y en el otro eje se plantea el contexto en el cual esos objetivos se van a evaluar. Este es un ejemplo de Harden para un examen de médicos generales. En esta parte estamos viendo las competencias que se van a analizar en cada una de las estaciones. La elaboración de una historia clínica, educación del paciente, exploración física, procedimientos y solución de problemas. Por el otro lado, vemos que en las otras columnas se encuentran desglosados, por ejemplo, el sistema cardiovascular, sistema respiratorio, sistema nervioso, etc. Y se plantea que, por ejemplo, la elaboración de la historia clínica va a estar localizado en la estación 2. Se va a referir al sistema cardiovascular y el paciente va a simular un dolor torácico. Por otro lado, vemos, por ejemplo, que la exploración física va a estar en lo que se refiere a la estación 4 y va a estar con un paciente simulando asma. Vemos, por ejemplo, que de los procedimientos está la interpretación o poner a obtener lo que puede ser el volumen expiratorio forzado o la toma de la presión arterial. Recordemos que este modelo que plantea Harden está enfocado a la evaluación de médicos generales. Si lo quisiéramos enfocar hacia una especialidad en particular, se tendría que señalar claramente qué es lo que se espera del sustentante.
Para finalizar este video, voy a mostrarles que los aspectos que caracterizan un ECOE se pueden destacar como las 8 P's. Esto también lo señala Harden. La primera se refiere a la práctica o evaluación del desempeño. El ECOE puede identificarse con la transición de la teoría a la práctica. Los examinados son evaluados no solo por sus conocimientos, sino también por sus capacidades. Segunda P, proceso y producto. En el ECOE se evalúan las habilidades técnicas del alumno, por ejemplo, cómo elaborar la historia clínica, cómo examina a un paciente o cómo lleva a cabo un procedimiento práctico. También se pueden evaluar los hallazgos del alumno, los resultados y su interpretación. Siguiente P es el perfil del alumno. El ECOE no solo proporciona una calificación global única para el alumno, sino que también se puede presentar una visión de sus fortalezas o debilidades en los diferentes dominios de resultados de aprendizaje. Siguiente P, progreso del alumno. El ECOE evalúa el progreso del alumno a lo largo del currículo y el programa de formación y proporciona retroalimentación al alumno y al profesor sobre las fortalezas y debilidades de su desempeño. Siguiente P, pública o evaluación pública. En el ECOE existe transparencia en cuanto a lo que se evalúa. El debate sobre lo que se evalúa en un ECOE puede contribuir a aclarar los objetivos y los resultados esperados del curso. Siguiente P, participación del personal. Los sustentantes son examinados por varios evaluadores y pueden participar como examinadores en el ECOE, personal de diferentes especialidades y profesiones sanitarias. Luego tenemos otra P que sería la presión para el cambio y la planificación estandarizada del ECOE, que es una de las características primordiales de este tipo de evaluación. En el siguiente video vamos a revisar las características de confiabilidad y validez del ECOE. Hasta el próximo video.